Bueno, este es el capítulo 5, La Hora del Miedo podcast, un podcast de cine de terror, fantástico y de culto. Yo soy Mariano Morita. Ezequiel Rivero. Y Julio Otero. Nos pueden escuchar en un montón de lugares porque estamos en Spotify, estamos en iTunes, en Google Play. En la página lahoradelmiedo.com tienen algunas notas y links que subimos también como plus a los capítulos. Básicamente, si usan un celular Android, usen la aplicación que quieran para buscar podcast y nos van a encontrar como La Hora del Miedo. Julia usa Podcast Addict, que es bastante buena. Creo que en iPhone la aplicación de podcast que ya viene funciona muy bien. Y por último, no se olviden de recomendarnos, ponernos 5 estrellitas en iTunes y seguirnos en Spotify. Igual, si están escuchando, al menos llegaron a escuchar. Yes. Y eso, poner 5 estrellas. Por favor. O nada. O nada. Nada. O muerte. 5 estrellas o muerte es el lema, dale. Hoy vamos a hablar, tenemos como cementerio de animales para rato. Cementerio de animales completo. Completo, total, triple programa de cementerio de animales, con Cementerio de Animales, de Mary Lambert, de 1989, Cementerio de Animales 2, de Mary Lambert, de 1992, y Cementerio de Animales... No, Cementerio Maldito. Cementerio Maldito, de... ¿Quién era? Son 2 directores que eran los que dirigieron Starry Eyes hace unos años. No sé si la recuerdan. No, yo Starry Eyes es una de terror como media que creo que serían por Kickstarter, ¿no? Como hicieron un crowdfunding y salió que era una de terror. Está bastante buena, estaba bien. Está buenísima. Una buena película, sí. Era como, es prometedor que sean los directores de Cementerio de Animales. Y se llaman Kevin Kelch y Dennis Whitmire. Whitmire, eso, del año 2019, que está actualmente en cartelera. Exactamente. Entonces, como se estrenó, decidimos revisar las 3 películas y vamos a comenzar cronológicamente por la primera. Quizás antes podemos introducir un poco que bueno, está basado en un libro muy famoso de Stephen King. Es un libro del 83. Del 83, que bastante famoso o infamoso. Esa es la palabra que usan en inglés, que sí, es infamous, sí, infamous, que no tiene infame, traducción. Infame. ¿Es infame? Creo que sí, supongo. Bueno, pero bueno, eso, como que fue un libro que él escribió y después de que escribió fue tipo, ¿qué es esta porquería que escribí? O como esto es muy mal viajado, muy oscuro. Eso fue sí, más bien. No sé si tan de porquería, sino como mal viaje. Se asustó Sí. de lo que escribió, lo guardó y no lo quería publicar. Claro. No, la esposa y un amigo escritor le dijeron, no, esto no, impublicable. Sí, no, pero esto no está bien, está mal. Por una cuestión de contrato igual también, porque él tenía que escribir varias novelas para no sé qué editorial y tenía que poner una más y tenía esa que la había escrito, que se había puesto muy triste cuando la escribió porque básicamente estaba lidiando con la idea de matar a tus hijos y en ese momento King tenía hijos, algunos eran chiquitos, no sé si de la edad de los personajes de la película, pero digamos que escribió esa novela y se asustó y no la quiso publicar y quedó como una de las novelas más oscuras, digamos, de King. Stephen King tiene todas estas frases y historias fundacionales en las que encuentra sus ideas y demás, que esta es una de las que siempre repite. La mitología detrás del Cementerio de Animales es el libro que le dio miedo a Stephen King. Claro, es que hay un par de así como los infames. Está tipo Rabia, que es el que hizo que un pibe mate gente en una escuela y él lo sacó de circulación porque decían que el pibe había leído ese libro y era de un pibe que mataba gente en una escuela. Ese es otro medio infame. Y después tiene 2 libros que no se acuerda haber escrito, que son Atomic Knockers y Cuyo. Dice que estaba tan drogado que no se acuerda haberlos escrito. Y son tipo así de gordos los libros. Tipo, ¿cómo te olvidaste de eso? Claro, pero dice, yo no me acuerdo haber escrito esa novela. Es la época más oscura también de mediados de los 80, principios de los 80 de King. Estaba duro todo el tiempo. Vos sos muy lo tenés allá arriba a King como... No, arriba no en mi corazón. En tu corazón. Ni siquiera es arriba, es adentro. Sí, igual lamentablemente muchas las novelas más conocidas, clásicas de King son las que leí de más chico y son las que menos me acuerdo. Porque, por ejemplo, Cementerio de Animales yo ahora leí a los, no sé, 12 años, ponele. Claro. ¿Vos leíste, Julia? Sí. También, ¿a qué edad? Cementerio de Animales es el segundo que leí Stephen King. A los 9 leí It y Cementerio de Animales. Wow. Y después quise empezar con El Resplandor, se me cayó en el pie
y se me fracturó y mi mamá me lo sacó. Solo te puede pasar con un libro de Stephen King que se te caigan el pie y se lo fractures. Es como... ¿En serio? Sí, era un bodoque. Pero, onda, ¿no lo leíste porque te fracturaste un dedo? Sí. Es muy bueno. Y aparte en El Resplandor sucede que Jack le había quebrado el brazo al nene. Yo no lo sabía hasta ese momento. Y la verdad que tengo un recuerdo de ser muy chica y tener mucho miedo y estar leyendo Stephen King, que de hecho para el estreno de ahora, de la remake, Julia Wertz, que es una caricaturista, hizo unas caricaturas para el New Yorker sobre eso, sobre cómo ella leía Stephen King siendo chica y cómo malflasheaba con el gato que había desaparecido, muerto, y lo veía en su ventana y demás. Así que está bueno, después lo ponemos en las notas. Porque creo que tenemos muchos esa Sí, estamos esa justo vivencia. en el punto generacional en el cual leímos esos cuentos de chicos, o más o menos chicos, pero a la edad. Y qué libro oscuro, ¿no? Y qué historia bastante complicada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo será, por ejemplo, esta experiencia pensado ahora con las nuevas generaciones como remake, que no van a haber visto, que su entrada va a ser esta, como peli de terror? ¿Va a tener la misma mística de la cosa? Es que independientemente de la película, hay como una cosa, especie de enojo general con las remakes. A mí en general no me molesta tanto cuando hacen remakes en la medida en la cual actualicen ciertos... Porque la historia en sí de Cementerio de Animales es como muy... tan pregnante, que es tan buena, que si la querés hacer de vuelta, hacela todas las veces que quieras. Igual, bueno, después perdón, hacela bien, ahora ¿no? hablamos Pero... específicamente de la película, pero yo creo que hay gente que le chupa un huevo que esta sea una remake o no. Eso digo, esa gente que va a tener la primera experiencia de Cementerio de Animales como esta, ¿tendrá el mismo impacto en el terror social, socialmente, como en la cultura del terror que tuvo esa película? Pero además era un momento en el que había más slasher, esta era una película rara para fines de 80, no sé. Las condiciones también en las que uno la ve ahora, siendo alguien que no sabe nada, etcétera, son distintas. Es como que una película es algo re poco importante en el mundo ahora. A diferencia de cuando, no sé, eras un niño en los 90 y te mostraban la propaganda en la tele de que iban a pasar eso y era la única vez que lo ibas a poder ver, o no sé, alquilarla o ese tipo de situaciones, tenían como más peso, digamos. Ahora todo tiene un poco menos de peso. La verdad que no sé si... No sé. No sé qué quería decir con eso, pero me da como que no sé, como que es muy poco importante que haya una... No sé si sigue pasando o seguirá pasando esto de que los niños entre sí en la escuela hablan de no, hay una película que me contó mi hermano más grande que se trata de que pasa esto y que la veremos o no la veremos. Pero no sé. La cultura circula, tienen sus, sí, obvio. Tienen sus cosas que valoran y aman y circulan. Yo digo, intuyo que no tiene el mismo impacto esta peli de lo que tuvo la otra, pero no, mira, para que pensemos. Sí, igual, claro, son cosas que me gustaría decir cuando hablemos del remake. Dale, pero, lo dejamos para ahí. Sí, como que lo único que diría es que me parece que esta película es más como una película de un grupo de películas, como que está dentro de una cierta estética de películas de terror que salen ahora. Sí, claro. Entonces es menos llamativa. Pero bueno... vamos a hablar de la primera. Con respecto a la primera, como había dicho Mariano, yo la vi en la tele, en Telefe, cuando la estrenaron. Y me acuerdo que fue todo un evento. Y que, de hecho, yo tengo un recuerdo que puede ser mentira, pero era que en Telefe te pasaban una escenita entera que era la del camión que está por venir. Estaba por venir. No. Sí. Está bien. Sí, como teaser. Y estaba el nenito inminente a ser atropellado, exacto, digamos. pero claro. como nada de producción. Tú, ¡pam! Vamos a dar Cementerio de Animales. Pasa que es una escena que tiene tanta tensión que es como que, claro, que está todo el tiempo está diciendo, no, va a venir. Es como, es el suspenso por ley, digamos. Totalmente. Bueno, no sé, ¿querés contar vos un poco la... ¿Yo? Vos, no, como... Resumamos la historia porque vamos a contarla. Bueno, es la historia de la familia Creed, que es una familia muy tipo. El padre es médico, era un médico en una gran ciudad, creo que es Boston. Chicago. No, en la remake es Boston y en la original es en Chicago viven los abuelos, pero en un momento se tomó un avión a Boston, entonces no sé. No importa, una gran ciudad y se van a Maine a alejarse de la gran ciudad.
Y él es, para que él trabaje como médico de universidad y baje un cambio, es una familia que está Rachel Creed, la esposa, el marido es Louis Creed, y los 2 hijos, Ellie Creed, que es la niña más molesta del mundo, iba a decir fea, pero era muy cruel. No sé por qué me salió fea, quiso decir molesta, le juro. Y Gage, que es el bebite. Y Church, Y Church, no olvidar el gato. que es el gatito. Sí. Y bueno, compran un predio, digamos. Compran una casa con hectáreas enormes atrás que incluye un cementerio de animales y incluye también un vecino muy simpático. Y pasan una serie de cosas. No, el y vecino todos- no viene con la tierra. Sí, más o menos no viene con la Menos o menos Bien. que viene adosado el Bueno, señor se les simpático. pega un poco. Lástima, por suerte es buena onda. Es súper buena onda, Shad. Y todo se desencadena cuando muere el querido gato de la niña. ¿Podemos decir eso y empezar a...? Sí, esa es más o menos la idea base de la película que se repite en la Cementerio de Animales 1, Cementerio de Animales 2 y en la remake, de nuevo hablaremos luego, pero es bastante fiel en cuanto a la estructura, es un remake de la 1, no es como pasó con Suspiria que hablamos en el primer capítulo, que es una edición libre, es bastante similar. Tenemos el Cementerio de Animales y atrás hay como un Cementerio 2, que es un cementerio indio, que es ahí es donde la historia es que colocas cosas en el cementerio y personas, Sí, cosas. porque cosas estaría bueno, ¿no? Pones un PlayStation y vuelve. Cosas vivas, pero- seres vivos. No, seres muertos. Y reviven mal, reviven Sí, feo. hay algo que, si bien igual se repite, bueno, en la original, en la remake, cierta base general de la historia, bueno, a pesar de los cambios y todo, hay algo de la historia, o de la, no sé si decir argumento, historia, o como del cuentito de lo que es la historia, que por ahí viene de la novela, que yo siento que es como una cosa muy pregnante, que es como... Es una historia muy simple acerca de que tenés, así como decías, estos 2 lugares. El cementerio de mascotas, que es el donde los chicos entierran sus mascotas, y totalmente aceptado por la comunidad, qué sé yo. Una barrera terrible que no hay que pasar. Y detrás, en un lugar alejado, difícil de encontrar geográficamente si nos tenemos que imaginar el espacio, está este otro cementerio que tiene que ver con una cosa más arcaica, oscura, del pasado, de la cual se cuentan leyendas, donde creo que el personaje este de Pascoe, que es el Víctor Pascoe. el fantasma bueno que aparece en Cementerio de Animales, en un momento en la 1 advierte claramente, dice, una cosa es el lugar donde los muertos hablan y otra cosa es el lugar donde los muertos caminan, o no vayas al lugar donde los muertos caminan, porque creo que ya en un momento le decía a la nena algo como, en un cementerio los muertos hablan, y la nena se asusta y después le dice, no, pero es bueno que hablen, porque existen una serie de rituales que sostienen la idea de que Toda esa parte aceptás como que el otro no de está. introducción de muerte a los niños está como que bien, y es como está. Me parece que es una línea subrayada en todas las películas. Es un poco el tema. Exactamente, claro. sí, como. Sí, de hecho, Stephen King decía que la conversación entre qué decir, el gatito se perdió, bueno, o se murió y que se fue al cielo, el cielo no existe, todo eso es y la discusión entre la pareja es la discusión que tenía él con su mujer con respecto a qué hacemos. De hecho, el gato se murió y de hecho hubo un señor que le dijo, che, vení acá, que pasó algo con el gato. Él tiene ¿Es una historia real? todo es Cementerio de real. Animales? Dijo, todo es real excepto la parte de los muertos. Y de hecho hay un documental que cuenta cómo se hizo Cementerio de Animales 1, que, bueno, empieza con la parte del atractivo de que se haya filmado en Maine a 20 minutos de donde era la casa esa de Stephen King. Y atrás seguía el cartel de Pet Cemetery, mal escrito, Cementerio de Animales con ese, y Cementerio de Mascotas. Y es muy, muy simpático. No está muy bueno el documental. Igual si tenés mucha vocación de ver cosas como me pasa a mí, obsesivamente con un tema. Hoy voy a ver esto. Lo voy a ver entero. Voy a clavar solo este documental. pensar ¿Cuánto dura? 2 semanas en Cementerio de Animales, como 2 horas y media. 2 horas y media. Bueno, pero es muy lindo ver tipo a los locales. Era como la señora que puso el cartel y veía fotos de cuando se sacó una foto con el cartel cuando pues, Stephen King sacó la novela y ahora hablando y contando. Entonces yo puse en cartel, pensar que hicieron una novela del cartel. Y lo que pasó es que la producción se hizo en Maine. Entonces la idea era levantar la industria local y eso, tipo, contrataban millones de extras, un montón del crew, qué sé yo, y era como cómo le cambió la vida de esa gente
que Claro. llegue Stephen King a hacer la Que película y llegue que además... Paramount a hacerte con mucha plata, de repente. Y además fue como una de las condiciones de hacer la película de Stephen King, que sea ahí. Porque parece que le decían que era un Claro. vendidito, que iba ahí y sacaba todas las historias de ahí y no aparecía, que no, después no daba la cara. Claro, bueno, pero en esta hizo el guión. El guión lo escribió él Y tiene una pequeña participación. y una pequeña participación como sacerdote en el funeral de la señora esta de la que se ahorca. Hacía un par de años King había tenido su primera experiencia como director de cine y había escrito... Él ya había guionado Creepshow con Romero. Sí. Que era todo un compendio de historias de Stephen King dirigidos por Romero, que es muy buena. Pero él tiene una película propia que se llama Maximum Overdrive, que es la de los camiones que vuelven a la vida. Camiones que están vivos, Sí. porque nunca tuvieron Que vida. vuelven a la vida. Y que Total. los camiones se vuelven malos y empiezan a pisar a la gente y matar a la gente. Qué cabeza. Que es la película más cabeza de la historia del cine. Está dirigida por él. La banda sonora original es de AC/DC. Muy bien. Y es como la película que es como la cocaína en su expresión más pura. No gustó mucho, ¿no? No, es como una especie de... Actúa Emilio Esteves. Por eso sí, es una debilidad que yo tengo. Emilio Es muy divertida igual, es muy divertida. Pero lo que tiene King es que es muy rockero. Sí. Él cuando empezó a escribir, escribía... ponía, no sé, en las primeras en Carrie no me acuerdo qué citaba al principio de los capítulos, pero en la segunda novela que es Salem Slot cita a Poe y de repente tenía esas cosas porque estaba recién empezando, pero cuando ya empezó a ser hiper famoso ya no le importaba nada, ponía canciones, citaba, no sé, a Keith Richards, ponía temas de Neil Young al principio de las cosas. Él le encanta mostrarse como una persona medio rockera, ¿viste? Entonces agarró y me imagino que toda la idea de que hagan el tema de los Ramones, de que en la película haya una cierta cuota de bizarrés, que ahora se ve medio extraña. Quizás cuando éramos chicos no la notábamos tanto, pero es una película medio border en algunas cosas de tono, ¿no? No sé si les parece que... en la segunda mitad, digamos, me pareció. Igual, lo primero que diría, yo la vi de niño y la vi con el propósito de este podcast hace una semana. Y es un mal viaje del infierno, es como la idea es terrible y me pareció angustiante, de verdad, y me sorprendió nada. De nuevo, esa de la distancia de poder... Todos vimos esa película en la tele. Tipo, la pasaban y era como bastante jodida. A mí me gustó mucho más de lo que yo la vi también de chica en la tele, así una especie de como de eso, Pijama Party, que de hecho esto hablamos en un capítulo que vendrá prontamente, que hemos grabado. Y después la vi hace unos 10 años y no me había gustado mucho. La vi también en un contexto eso de volvamos a verla con gente. Y ahora la vi y como que la disfruto, me doy cuenta que la disfruto muchísimo cuando la veo, me parece fantástica. Después creo que me la olvido. Le va a pasar como que adiós. Es que es muy disfrutable como película. Aparte es de ese tipo es muy difícil con King porque a veces algunos directores le capturan muy bien el universo, pero por ahí no son tan buenos directores y hacen algo que por ahí es repasable, pero yo veo la cámara que se le acerca al viejo cuando está por decir que el corazón del hombre es un territorio pedregoso y me da escalofrío ver cómo le filma la cara y cómo se le acerca y ver esos árboles y cómo filma el cementerio, ese clima como nublado de Maine. Es una cosa que ya, no sé, no puedo decir nada contra eso. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Mary Lambert, en el momento en el que la filmó, era medio como una niña mimada. Había hecho los súper conocidos videos de Madonna, Like a Mirá. Prayer. Justo sacó esos dos en ese momento y era como la rebelde en contra de la iglesia, tipo Cementerio de Animales y like a Prayer, y era como todo quemando, tipo súper escándalo por todas partes. Es una tipa que tiene como background así de arte y qué sé yo. De hecho hay muchas escenas que son muy reminiscentes a cosas. Hay algo que por ahí es algo que para mí se va a repetir en las tres películas que vamos a hablar, que tiene que ver con... Porque hay un concepto que, por eso decía cuando hablaba del cuentito, la historia, que me parecía tan importante, hay como un concepto que se repite que tiene que ver con la diferencia entre los dos lugares y la idea de que hay un límite que no tenés que pasar, y la idea del personaje que no puede contener la necesidad de pasarlo. Exactamente. A través de no poder soportar el duelo, de no poder soportar el dolor de otro o alguna otra cuestión, que
que es una historia fantástica, así medio por excelencia, que tiene que ver, por encima él es médico, entonces también hay una cosa con la visión laica de las cosas y cómo No confronta solo con... eso, sino el médico es como que es la persona que tiene más poder en el mundo de control. Es una necesidad de control y que las cosas no podés controlarlas. Claro, y que encima termina siendo su corazón termina siendo ácido como el suelo de los Mikvah. Y bueno, sí, trata como no sé, el duelo, la culpa. Sí, por eso es tan universal todos los temas que toca de una forma tan cruda que yo creo que eso es el componente hipertraumador que maneja la película. Y que... Sí, es la historia, sí, y esa escena, por ejemplo, la del entierro de Gage, el bebé, es tremenda. Se cae el coso, se ve la manita. Se le ve la manita. Sí, no, aparte el abuelo que le pega a él. Y él dejándose pegar por la culpa y por sentirse. No, es un horror. Y además es como, hay algo que a mí me gustó mucho, que creo que no aparece tanto en la remake, pero ya hablaremos. Es esta idea de bueno, el amor. Hay mucha... Qué lindo que sos. No, el amor de la nena por el gato. Sí, pero también la idea de la familia y del rol de... a pesar de que el actor me parece un poco de madera y a veces me da bastante gracia. Yo lo banco. No. Cuando se golpea, se levanta de la cama y se golpea. Se la da re mal. Se le repega contra el borde de la mesita de luz. Sí, es horrible. Yo lo vi como 5 veces eso. Es como re doloroso. Pero se dio mal y se levanta así como nada. Sí, como que siguió actuando, se la rebancó. Buen actor. Buen actor, los que hacen bueno, eso. no, es de madera. Pero a pesar de eso, además de todos estos temas universales, también tienen que ver mucho con esto, con una relación entre dos hombres, los secretos entre hombres, el rol de él en su familia, por eso te digo la culpa. Y esa escena se está dejando cagar a trompadas porque fracasó en todo lo que tendrían que haber hecho bien. Cagó todo, su familia se desintegró, se mudaron ahí, se tropezó con una banana antes de agarrarlo. Ese tropiezo, porque no es que no llega, Claro, se tropieza ahí. Estamos hablando de la escena en la cual se muere el hijo de la familia, en la cual está en la carretera y viene un camión y el padre lo intenta buscar y antes de llegar se cae. Igual, peores padres del mundo. Esto, gracias a Fred Wayne, a Chad, que les grita, ¡el bebé! ¡Agarra el bebé! Si no estaban mirando para otro lado. Y se queda muy claro cómo se está dando. Se está dando vuelta. No va a ver lo que va a pasar acá. No va a ver que el nene está mira, yendo. este bebé está yendo con el barrilete. No, terrible. A mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando la vi es cómo... que creo que está en los libros también y no está en las otras dos películas, tanto la 2 como la remake, y es la carretera y los camiones como un personaje casi. Están todo el tiempo subrayándotelos y más que obvio queda como muy siniestro y da como hay varias películas que lo muestran y es como una especie de terror muy básico de que te mudas a un lugar y te das cuenta que te la mandaste. Sí. De mudártela y te pones, uy, viene con esto el lugar. Viene con esto y nunca, a ver, no sé, te puedes mudar a una casa de lejos y nunca puedes pensar que tal vez pasan camiones todo el tiempo con combustible a 1000 por hora y que no importa. Además de que también la carretera hace como una división entre la propiedad de ellos y la propiedad de Chad, que es el señor que está enfrente, que es el personaje indicado para contar todo el folclore de la historia. Fred Wayne, que es el actor, un golazo. Es muy bueno. Ese tipo es la película. Sí, es por eso hermoso. las caras que pone cuando cuenta lo que cuenta. Sometimes that it's better. Sí. Esa es mi interpretación. I may kill your boy, Louis. Y como que tira la birra, le pega a la mesa. Sometimes. Es muy bueno y es muy como que está muy bien tratado ese tipo de persona grande. Igual es un personaje. Sí. Es un personaje de Stephen King igual. Ese Sí, tipo es es como el... No, pero está perfecto, Está perfecto. Es como... Está muy bien, Fred Wayne. Una cosa con respecto al tono de la película cuando hablábamos de, por ejemplo, estos momentos súper trágicos, cuando el padre que le pega se deja pegar, etc. Hay como una combinación entre esos movimientos hipertrágicos, como muy difíciles de manejar en términos de sensibilidad, y después también hay como una especie de sentido del humor macabro también. Yo creo que hay como dos aristas en la película que me parece que es el material con el que trabaja es muy trágico, porque es la historia de un tipo que tiene que matar a su hijo por segunda vez y hacerse cargo de lo que hizo, porque dice, ahora es tu gato, ahora bueno, tu hijo siempre era, pero digamos, la idea de uno cosecha lo que siembra, qué sé yo. Hay como una indicación trágica muy potente en la película y que es muy doloroso el momento cuando él lo pincha al hijo, cuando lo ve morir y qué sé yo, y que el nene encima le habla como lindito cuando se está muriendo.
Y contrapuesto a eso hay como una cosa de una especie de, como cuando hablábamos en As, de No te olvides que es una película también, que hay una parte que tiene casi una especie de sentido del humor macabro con la presencia de la música de los Ramones, la idea de que esté escuchando Gina a punk rocker, el camionero mientras... Y el personaje de Pascoe, que es como el fantasma, Sí. que es como medio... compañero. es como un buddy, sí, es como un compañero que está ahí, que le falta la mitad de la cabeza. Igual es un angelito guardián. Sí, pero como que habla medio cínicamente, como que tiene ese tono Sí. medio Sí. burlón, que está bueno. Toda la secuencia cuando ella está tratando de volver y que él la que le dice, acompaña. bueno, sí, y y dice, le che, ¿te tira una fijaste que en el auto tal hay no sé qué? Como, Yo me acuerdo que eso fue una de las... Cuando lo leí y cuando vi la película que me choqueaba mucho, porque la verdad que me impresionaba mucho el tipo con la cabeza abierta, pero sin embargo era como, pues bueno, sos Claro. lo bueno de la película, vení más. Sí, Y era es como muy rara loco la que sensación. logre que te funcione eso, que es un chabón en short y una camperita y un busito, pero hecho mierda, con los ojos terribles así, pero es bueno. Está muy bien castigado. ¿Eso estaba en el libro? Yo no me acuerdo. Víctor Pasco está. Sí, por eso. Dos cosas. Una, la escena trágica camión mata bebé. Es muy tensionante, es muy terrible. Pero eso, la cámara lenta y él haciendo... Sí, con las fotos. Las fotos están apoyadas en la calle, en el asfalto. Las fotos en asfalto y como unos shots de fotos, ¿no viste? ¿No te acuerdas? Sí. Muy gracioso Es muy- igual. ese es el tipo de cosas que le hacen ser. Digo, ahí es Es donde está muy King en el guión. gracioso, Eso es sí. King en el guión. O sea, No. las cosas feas de la película son King en el guión. Tiene ese espíritu como. Él le encanta decir que él sigue siendo el paleto de Maine. Como que él es un cabeza del campo que le gustan esas cosas y las pone, digamos. Tiene un poco ese espíritu. Es medio border eso, qué sé yo. Sí, pero. Y lo no otro sé. era... qué feo, qué terrible el nenito vestido con el terciopelo y la mini galería. Sí, que está en un cuadro en un Que está en momento el cuadro en la casa no lo de había Rachel visto. Creed. El nenito vestido con... ¿Cómo? Me acuerdo vos, cuando la vimos, vos estabas como muy traumatizada con cómo actuaba, lo bien que actuaba el niño ese, que es como... Es muy chiquito y hace un montón de caras y da mucho miedo cuando vuelve, digamos, del cementerio. Es No, espantoso. En el documental mostraba mucho cómo lo hacían actuar y era muy tedioso, muy tedioso. Decían, es bárbaro igual actuar con bebés, qué lindo actuar con niños. De hecho, la Ellie Reed, la hija, son mellizas. Eran dos nenas. ¿Eran dos? Sí. Dos nenas del mal. Dos nenas horribles. Feas. Insoportables. Pero el bebé no es el nene que de hecho trabaja en una de las Freddys. Bueno, mostraban mucho cómo lo acompañaban, cómo lo hacían hacer las escenas. De hecho, en la escena que actúa con Shad, en la que mata a Shad, el nene, que tiene la infame escena del... Me gusta que ahora todo es infame para hoy. sí. Todo en Cementerio de Aníbal es infame. Le tajetea el talón. Con un bisturí. Con un bisturicito que agarra. Sí, el del papá. Sí. Sí. El nene, y él le tiene que morder después. Algo así, creo que lo agarra. Le muerde el cuello. Sí, y el nene ahí se reasustó y se puso a llorar y tuvieron que cortar pobre. con todo. Pero igual el nene después dice que no recuerda nada. Y por ejemplo, la escena del camión, obviamente no le iban a hacer meterse enfrente de un camión y la filmaron como con un espejo. Ah, sí, eso se reusaba en esa época. Ah, mira. A ver, nunca puse pausa para ver bien cómo estaba hecho eso. ¿Quieren pasar a la 2? Sí, pero ¿sabes qué quedó? Que no puede ser que no se haya hablado. Es de la hermana muerta de Rachel. Ah, ¿Cómo Zelda. no hablamos de Zelda? Ah, la historia de Zelda. Bueno, hago una mini Zelda es lo introducción. que traumó a generaciones, Sí, sí, sí. además. Hago un mínimo raconto de concreto de lo que ocurre y es que la mujer de la familia tiene una historia... Rachel, que es Tasha Reed de Star Trek. Exactamente. Star Trek, la nueva generación. Nada, tiene una hermana que se murió, que tenía una enfermedad que es meningitis, spinal meningitis, le dicen en la cosa, pero parece Sí. que es algo Meningitis de terrible, espina. que está toda como postrada y van mostrando cómo como niña tenía que cuidarla y... La dejaban sola con ella. Sí, una especie de pesadilla total. Que esa escena yo es algo que supongo cuando lleguemos a la remake lo vamos a hablar.
es insuperable, me parece, lo que lograron en la primera película. Vos lo vas a saber, vos viste el documental, me imagino, que la persona que hace de la hermana es un chabón. Sí. Para que tenga como rasgos más angulosos y que sea parezcan todo como los huesos. muy flacudo, huesudo y poder contorsionarse encima. Un tipo que tenía que estar como con un... Sí. Supuestamente un maquillaje totalmente doloroso que se podía sacar además después. Esas historias que todo el tiempo hay. Como 20 horas después porque se intentó sacar tipo y se sacó pedazos de piel. Bueno, venía con el horror. Pero, sí, es un tipo. No, es una escena que para mí es increíble porque también Lidia te muestra otro lado de ese personaje que tiene como... Porque no solamente es la cosa de no poder soportar que se muera alguien, sino también son un cúmulo de deseos más alrededor de la muerte, y que en el caso de ella tiene que ver con esta idea de yo deseaba que se muera. Desear la muerte cuando la vida es algo que está cagando, la vida de la persona está cagando la vida. Y la culpa por estar deseándolo, y hay toda esa secuencia que es súper morbosa, súper obscena, porque vos ves todos los huesos contorsionándose, ves que se le da vuelta la cabeza, ves que se ahoga con la sopa y no sé qué otras cosas más. Parece como muy porno como está mostrado todo, pero al mismo tiempo es un poco ese efecto de decir por favor que pare, como, y que esa necesidad, ese por favor que pare, que está desde la puesta porque te lo está tirando en la cara, es un poco también conectar con ese deseo de ¿y qué pasa si quiero que se muera? ¿Qué pasa si en realidad no lloro cuando se muere y me estoy riendo y estoy feliz? Y es que el tema para mí, al margen del duelo y de lo impensado y lo horrorífico de eso, la muerte de un hijo, la muerte de alguien que amás o lo que fuera, es la culpa y también la soledad de los personajes y la falta de... Están todos re solos. Es que todo eso que los lleva a pasar ese límite, me parece que eso es lo que convierte a la película en una gran tragedia, que es un límite tan jodido que el, entre comillas, castigo, el final de esa tragedia, lo que la termina de expresar y de sacar a la luz es... Y flaco, vas a tener que matar a tu hijo ahora. Y por eso es tan terrible, por eso es tan oscura y tan, supongo, por eso tan infame también. Porque entiendo que se haya asustado el chabón por haber escrito eso. Vamos a cosas un poco más luminosas, que son La 2, que es una película bastante diferente. Es de 1992. También dirigida por Mary Lambert. Jazz Queen total. Se tiró la 2. Se tiró y le salió muy bien. Y bueno, La 2 es una película completamente diferente en tono y en ejecución, ocurriendo en el mismo pueblo o unos años después con otros personajes. No está basada en ningún libro. No sé si es un guión original de ella o no recuerdo haber leído en los créditos quién lo escribió. Pero es una historia nueva. Y nada, es una película de aventuras. A mí escenas me recordaron a cosas de los 80s / Stranger Things, como niños corriendo en bicicleta por la carretera, bullying, escuela, inadaptación a un entorno nuevo, monstruos en cierta forma, y es muy divertida. Yo cuando la vi la primera vez, yo venía con la experiencia previa del cementerio de animales y todo lo que significó. Entonces cuando la vi fue, ¿qué es esta poronga? Fue esa mi reacción. Yo consumo cine de calidad. ¿Qué estoy viendo? Como no entendí, igual además era chica. No entendía como el registro. Además yo iba a ver ese tipo de historia de vuelta. Y la volví a ver para el podcast y me había parecido fantástica. Y es fantástica, es muy divertida y es increíble. Bueno, la 2 sucede en el mismo universo que la primera, porque es unos años después en el pueblo. De hecho, en un momento pasan por al lado de la casa, dice Creed en un cartel y todo. Y son este chico que vive con el padre, cuya madre, que era actriz de Hollywood de películas de terror, muere electrocutada en un rodaje, y después de este episodio, que incluso había habido una separación entre el padre y la madre, etc., el padre es veterinario y se muda a Ludlow, Maine, para tener una pequeña veterinaria ahí, y cuando llega este chico adolescente a este nuevo pueblo, se encuentra con toda la cuestión de tener que ir a la escuela, que hay pibes que le hacen bullying, etcétera, se hace amigo de un pibe. Lo que empieza a pasar es que se cuenta hay una especie de cosa popular, de leyenda urbana, como más folclórica, como más de niños contándose cosas. Que es un poco lo que pasó en la 1, y sigue estando un poco el mito del cementerio, y esta idea de que en el cementerio de animales pasan cosas, los chicos en Halloween se juntan en el cementerio de animales para contar historias de terror.
terror, incluso historias sobre qué pasó con Ellie Creed, que parece que se volvió loca y... Me encanta esa parte porque lo que cuentan y con el detalle que lo cuentan es lo que nosotros vimos en la 1. Entonces la idea del futuro de Ellie Reed también es totalmente verosímil en ese mundo. Sí, totalmente. Porque es todo así súper descarnado. No, también, pero ¿no? cuentan, Como... y entonces llegó y mató a su... Y cosas que ya vi con el Sí. detalle de lo que vimos Con el que pasó. cerebro en el hacha que y fue no sé. efectivamente así. Y totalmente, entonces decimos, claro, entonces se puede haber vuelto loca. Y es medio gracioso porque Mary Lambert, la idea que tenía para la secuela era hacer la historia de Ellie Creed. Que mirá, los qué bueno. estudios no se lo dejaron porque ¿quién va a querer ver la historia de una adolescente, mujer, loca? ¿Y sabes quién? Todo el mundo. Así que le digo... Bueno, cuando hagan la 2 de esta... No, bueno, Mary Lambert decía que tienen como millones de cadáveres de películas que son historias así de mujeres locas, malas y lo que fuera. Ahora, de hecho, estaba haciendo una de una sirena, así qué sé yo, que nunca pudo hacer y que está un poco contenta y optimista por el momento de ahora de poder hacer todas estas historias. Pero es gracioso lo de Ellie Creed porque era su idea, justamente. Así que debería haber algo de ahí. Claro. De eso. Está bueno, incluso un poco como que está contando lo que pasó con su película, que muere de hachazos, digamos, dentro de la película. Muy buen metacomentario. Y bueno, y después hay una serie de cuestiones que pasan. Bueno, hay un perro que encuentran, está, bueno, un perro que vuelve a la vida. Los chicos empiezan a experimentar con el cementerio de alguna forma, porque si en la anterior película era la idea de los padres para con sus hijos, ahora de alguna manera son estos pibes que son más adolescentes y empiezan a tener una cierta conciencia, y es también cómo son sus corazones pedregosos en relación a las cosas que los rodean. Para con su perro, la relación con el duelo con su madre que murió, la rabia que siente contra la nueva chica que viene a limpiar la casa y que él se lo quiere levantar al padre. Que se lo quiere levantar al padre y es como toda súper hot, peinada, vestida. La familia abusiva del gordito. Sí, que el gordito aparte quiere que el padrastro se muera. Ese es un poco también esa cosa de quiero que se muera, que deje a mi mamá. Le voy a tomar su sangre, dice, y la mamá se preocupa porque no digas eso, nene, pará. Lo que yo decía que tiene mucho humor es cómo juegan con esta idea del cementerio y cómo son adolescentes jugando y cómo vuelve el padrastro, que por un momento sí es mucho mejor la situación. Vuelve medio como una especie de variante cómica. Exacto. Como un doble de As, como si fuese el doble del padre de As. Pero mucho más simpático en algunos sentidos. Sí. Y eso es lo muy gracioso. Era como, no entendés, bueno, y con mucho más agencia también que los otros zombies, personas que vuelven del cementerio que habíamos visto en la 1. Como que reformulan un poquito cómo funciona. Sí, le dan más tiempo antes de que se vuelvan increíblemente asesinos a que hablen, digan y cosas, bla, bla. y que tengan una relación con su ser anterior. Eso del ser anterior, porque por ahí lo que hace la película un poco es desarrollar la dualidad de este tipo, porque él es como padre abusivo, ¿viste? Viene a decir, se enoja con la esposa porque dice, vos cada vez que vos querés que yo sea el padre de él, pero cada vez que le quiero tirar el peso de la ley, te retractás, no sé qué, como que la tiene recortita ella también. Y después cuando vuelve, casi que es como que se vuelve el policía ejemplar también. Porque hasta incluso lo salva él del bully, ¿viste? También viola a la madre, también. Bueno, sí. Como un policía ejemplar. Como un policía. No, bueno, el policía está bien. En términos de lo que es Carlos se vendió a ver de Lanús. Pero en esos términos, policía ejemplar. Hay una escena que yo siempre recuerdo que me había dado mucho asco, que es la escena del puré. Sí, El puré para mí es muy importante y muy formativo en mi experiencia cinematográfica. De hecho, la escena que me transmite más paz y amor en el mundo es en Twister cuando llegan a la casa de la tía y les hacen puré a todos. Una carne riquísima les hace y todos comen mucho. Yo recuerdo que yo era puré y la volví a ver y me pareció que había un puré, nada más. Por ahí no es, pero había. Es mi idea del puré. De que había carne con puré y papas y cosas ricas. Purecito como, y esta como idea de comfort food, así absoluto. Aparte esos conejos que comen deben estar buenos también. Así que toda una teoría del puré. El puré es muy importante. También una cosa fantástica es el camión de papas. También. Hay un camión de papas. Y mueren. El camión de papas es muy bueno. El camión de papas. Claro. Yo con el camión de papas lo que voy a decir que es algo que me llama mucho la atención es lo moderna que es la banda sonora para la época. Que nada, pasan un tema de L7, banda grunge de chicas, que es de ese año o del anterior, pasan Shit List, temazo, y después en la escena del camión de papas pasan un tema de Jesus and Mary Chain, también creo que es Head On, que creo que salió en el 91 o 92,
muy moderno, muy bien usado, envejeció muy bien, así que... Parece que Mary Lambert tenía tenía una idea de lo que quería hacer con el score de la peli y que era medio esto. De hecho, venía a haber puesto un tema especial de los Ramones, algo tenías que hacer exacto. al respecto. Sí. Claro. Y de hecho, la primera, yo creo que la música es súper buena, pero no la recuerdo, no me quedó como algo, una melodía grabada y demás. Pero tiene una música específica el Cementerio de Animales. Tiene como un género musical, Sí. igual es orquestada y todo, Sí, porque al sí, principio pero- viste que arranca con esta música que es como de la película que está filmando la madre, que es como todo muy bizarro y No, muy perdón, estaba barato. diciendo la primera, el Cementerio de Animales 1. Ah, Tiene una música súper específica, un compositor que de mucho hecho... piano, muy clásico Sí, es. pero Es no, muy- no recordable. Igual, en el momento funciona re bien Sí, igual. yo igual cuando la veo, cada vez que la veo, entro como, claro, esta es la música, pero si Sí, estoy afuera por ahí no la ¿viste? reconozco, pero es muy especial. Sí, sí, sí. Yo dije lo del camión de las batatas, pero no me acuerdo qué más íbamos a decir. No, pero estamos hablando del puré. Del puré. Bueno, entonces, el camión de las papas. Igual esa escena es muy tremenda. El paralelismo entre una mamá y un hijo escapándose de un padre abusivo que se caen muriendo es muy feo. Como que no Es le que hace... todo medio siempre termina mal de alguna manera. Es muy feo. A diferencia de que por ahí el final de la 2 es un poquito más esperanzador que el de la primera, porque hay una El final de la 2 es mi posibilidad cosa favorita. Tiene esa salida. escena fantástica que Julia la va a detallar ahora con lujo de detalles. No, es que repiten una frase que creo que decía el amigo. Decía algo así como, debe ser muy feo que se te muera alguien, pero supongo que te acostumbras. Algo así. Sí, como muy reparador, Se lo muy decía, sanador, se lo decía lo que Edward dice. Furlong y Edward Furlong mira con cara de, anda vos que se te muera tu vieja. Mientras repiten de vuelta esa frase, aparecen todos como redondelitos. Con caritas felices de todas las víctimas de la película. De momentos en donde fueron felices. Es muy raro y muy bueno. Y además tiene eso de que yo creo que hay que recordar a las víctimas de las películas porque a veces sí no parecen al pedo. Entonces estoy muy a favor. A mí me recordó como a esas películas con melodrama japonés, como tipo que muestran el personaje que murió en la guerra o algo así y aparece una burbujita con la cara. Sí, desde el cielo. Desde el aparece. cielo. Sí, exactamente. Y que de hecho está medio desde el cielo y todo. Pero yo estoy a favor de hablemos de las víctimas. No olvidar a las víctimas. No claro. son tipo meros dispositivos narrativos. Pero, Recordemos a las víctimas. Recordemos al bully cantante de banda de los 80. ¿Vieron cómo Sí, que se es muy vestía? parecido al amigo de John Connor en Terminator 2. Es muy parecido, es casi el mismo actor, diría. Es muy parecido, como que y está en moto también, hay como todo un espíritu era tan de. bueno en Quisiera Ser Grande, tan buen amigo de Tom Hanks en Quisiera Ser Grande ese nene, y ¿Ese tan nene bully. está? Sí, creo que es ese. Ah, no me acuerdo. Ah, estaba muy bueno cómo se vestía. Para mí se vestía como un punk de una banda escocesa. Sí, exactamente era eso. Y su fandita. Una muy buena Sí, bufanda. sí. Que Y es contaba impo- bien las historias de Sí, sí, terror. era un buen contador de cuentos. Así que Hay que darle nuestros más respetos crédito. y que en paz descanse. Por Nacido en 1978 y muerto en 1992. Porque por ahí tenía 14 años y ya podía andar en moto y todo. No, yo me quedé con una cosita de la 2 que me parece que si bien es una película por ahí un poco más divertida y con más... por ahí entonga mucho mejor la cosa como del humor macabro que por ahí había en la primera, mezclado con escenas ultra trágicas. Acá como que hay una suerte de organicidad un poquito más cuidada y son conflictos que son de alguna manera similares, que creo que un poco decíamos antes, como todo lo que es el duelo, la obsesión por la madre, el celo hacia la otra mina que está con el padre, la idea de que la mina, esto de no sos mi madre, que le dice cuando ella le dice como algo medio de madre, el gordito con el padrastro y la cosa como de querer que muera y todos esos vínculos que se establecen, por más que sean cosas muy bizarras, que después vuelva y coma puré y escupa al tipo y pasen cosas graciosas como lo de la moto y qué sé yo, todos esos vínculos es como que no, así como no se olvida que es una película y te podés reír y qué sé yo, tampoco se olvida que tiene unos conflictos dramáticos que funcionan y toda esa construcción al final con la madre derritiéndose, con esta cara que era como medio de plástico y cuando se incendia todo, no sé por qué deciden prender el fuego, eso por ahí es medio arbitrario, pero se empieza Para mí como terminar como la 1, me parece, como que volver al fuego, como igual la casa prendía fuego del final es como un tropo gigante del cine de terror, digamos. Bueno, en la 1 es re raro porque él dice, bueno, y ahora voy a quemar la casa después de todo esto. Y va y la quema y explota, salen explosiones de las ventanas. Yo como que
me hubiese gustado ver un poquito más por qué se deschaveta del todo Edward Furlong, porque ese momento estaba muy compenetrada en lo qué mal que la estás pasando, Edward Furlong. Sí. Y después de repente está de trajecito. De trajecito súper psycho y desenterró a su madre y la enterró en el cementerio. Sí, la desenterró el policía, pero es como que el policía también habló con él. Sí, como que están en una y era como, ¡ufa, boa! Sí, es que ese lugar te posee, Sí. ese lugar... esas cosas que son hiper border no van a dejar de serlo, pero digamos... No, pero con una escenita más en que yo lo veía, ya entraba. Aparte hacía un montón que no aparecía el chabón. Sí. Estaba hace mucho tiempo todos los otros personajes. La escena del padre con el taladro, que siempre me dolió mucho ver. Esa. Eso es muy... Bueno, ahora entonces vamos a la película que inició toda esta epopeya, que es el remake de Cementerio de La Animales. película que lo inició es el remake. Que es el remake de Cementerio de Animales, que está ahora en cartel. Podemos comenzar con lo primero que vimos todos, que fue el tráiler. Tiene 2 trailers. Hay 2 trailers y son trailers un poco polémicos. Porque, bueno, la película es un remake, pero tiene ciertas diferencias con la original en cuanto a lo que pasa en la 1. En el trailer, en el segundo, ¿no? Es en el segundo que muestran, ¿no? Lo Sí, que en pasa. el primero no spoileaban. En el segundo. primero no spoilean, en el segundo ya spoilean el cambio más grande en algún sentido, que es el cambio de hija muerte de la película, que es Ellie Creed, la que sabemos que va a fallecer y que va a volver, y además ya parece como que vuelve una niñita muy zombie. En un momento hay Sí. como una idea de que hay unos niños por ahí con Sí, sí, caretas, zombies, raro. No se sabía bien qué onda. Estaba en el primero igual. Sí, eso ya Eso estaba. está En el primero sí. estaba, sí. Bueno, en el primero, el tráiler lo vimos cuando fuimos a ver Glass. Y empezó como película genérica de terror, que yo dije, bien, a ver. Y el segundo en que se siente un camión, yo digo, Cementerio de Animales. Y me doy vuelta, estábamos viendo Glass con mi hermano y más gente, me doy vuelta y le digo, ¡Cementerio de Animales! Y Lo dijo muy fuerte. todo el cine fue como cuando en Elf Will Ferrell grita, Okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town. Santa! Oh my God! Santa here? I know him. I know him. O sea, todo el cine se te cagó de risa. Se me cagó de risa, pero esos son momentos de comunidad que Claro. ocurren entre Son seres. bellos, Son sí. bellísimos a expensas de una emoción desmedida. Bastante de medida. Y también muestra igual lo icónico de la 1, de que Sí. realmente ves un camión yendo al repalo y es la 1, Es básicamente. que todos cuando vimos eso, es eso y el colectivo que pisa el nenito de Aterrados, que está basado en Cementerio de Animales también. Porque son esos vehículos que no se escucha nada hasta el momento en el que los ves. Sí, sí. Y bien, y el segundo, la decisión de marketing chota igual para una persona que tiene, que creo que esto ya lo hablamos 1000 veces, cero tolerancia al spoiler, que me muestren ese cambio. Me emboló muchísimo. Igual hay muchos momentos que ahora seguro hablamos, pivotales de la película, que la película responde, reformula, hace cositas. Quizás no muy buenas según las caras que estoy viendo, pero que tienen como reacciones hacia esos momentos icónicos. ¿Qué les pareció la película? Para mí fue una decepción, excepto por los primeros, quizás, no sé, 30, 40 minutos. La primera mitad yo creía que podía llegar a ser muy buena. Después se me fue cayendo. Sí, lo mismo que vos más o menos. Es un 2 Ezequielitos de 5. Lo mismo también bañado un poco porque... Sí, la primera mitad como que de la película está buena. Al final se desinfla un montón, en mi opinión. Pero también toda la película, que es algo que dije al comienzo, está como teñida de un color de película de terror de ahora que me rompía mucho las pelotas. Sí, en medio general. estandarizado, medio... Viste que en todas las películas tienen esa cosa, se lo conté a Julio el otro día, de que pasa algo siniestro y ponen un montón de vocecitas susurradas, tipo... Todas tienen eso, todas las películas, es como que basta, tipo, ¿qué pasa? Tipo, no sé. Sí, y un montón de cosas subrayadas de cómo está toda la fotografía, decisiones que tomaron de cómo filman. La fotografía es la de la tipa de Kill List, creo. Nickel List. Sí, está buena.
Igual se nota ese bosque sí, por ahí. Con el mucho humo, muchas máquinas de humo. Sí, no, como que está todo un poco más como tipo subido 2 puntos en volumen y a veces, muchas veces no funciona, me parece. ¿Vos, Julia? ¿Qué me pareció? No me gustó. No te gustó. ¿Cuántas Julis? ¿Pero no tuviste una expectativa al principio? Mínima, aunque sea. Cuando empezó, cuando la estaba digamos. viendo, ya no, la verdad que no. Me gustó mucho más el personaje de Rachel Reed. La actriz me parece buenísima y un poco lo que hicieron con la historia de ella. Me gustó mucho más la idea de ellos como pareja, no funcionando, pero en la otra eran como 2 personas muy bellas que vivían en esa misma casa. Muchos no se conocían. Muchos no se relacionaban. Y esta escena es como, sabes que es una pareja que no anda bien, pero me gustó un poco más cómo se llevaban ellos Es que y la historia de ella. Ponen muy temprano, más temprano que la original, la historia de la hermana. Que igual, después, hablando de lo de la hermana... Creo que no, creo que lo de la hermana en la 1 aparece a los 15 minutos. No. Enseguida. Aparece después del suicidio de la señora. Que es cuando ella se siente mal. Después de Stephen King y que volvieron a la casa del funeral, ahí es cuando ella le cuenta. En la remake pasa los primeros 15 minutos, por ahí pasa muy rápido. Pero igual hay algo al principio que parece funcionar. Porque por más que sea muy... Está bien, tiene una cosa que tiene más presente quizás las discusiones internas de la pareja, qué sé yo, sí. O el vínculo, pero también está como... Estos diálogos tienen que estar. Entonces, al principio te ponen un diálogo donde charlan sobre la muerte muy rápido. Y me parece que hay cosas que dentro de todo ese universo pequeño que arma, como decía antes, la historia, el cuentito de Stephen King es muy pregnante, así que tampoco es que es tan difícil de lograr llevarlo bien si más o menos tenés ganas. Que es un agregado que a mí no me parece feo. Que por ahí viene un poco de la 2, porque en la 2 están los pibitos que se juntan a hablar en el cementerio. Acá aparecen estos nenitos con máscaras, que está bien, tienen esta cosa súper como máscaras creepy genéricas de animales. Sí, totalmente de 2008. Sí. Post-True Detective, igual. Es como con los carcosas esos que ponen en los árboles y todo. ¿Qué sé yo? Pero la idea de que haya que los nenes sostengan el ritual, me parecía que esté explícito de esa manera era algo lindo, porque insisto con lo del lugar, no lo dicen así, pero es el lugar donde los muertos hablan y el lugar donde los muertos caminan y que hace una diferencia, una barrera entre las dos cosas. Me parece que en la remake algo que me parecía interesante, que estaba bueno como lo trataba, era que te mostraba que hay la idea de que el muerto esté vivo. Está bien en la medida en que sea un ritual y que sea por algo, que tenga un sentido, que tenga y que no se corra del componente simbólico que tiene, y que por ahí el cementerio, el otro cementerio donde la tierra es ácida, es el lugar donde vos pasás un límite de empezar a jugar con lo que no deberías, y que quizás ese juego debería tenerse al ritual simbólico, que es lo que hacen los chicos. Y que me parecía que esa diferencia estaba bien marcada. Dije, a ver, ¿qué hacen con esto? Para mí los niños esos caminando están colocados para el trailer. Un poco sí, pero después yo lo sentía así en el trailer. Dije, estos nenitos los ponen porque ahora garpan. Porque ahora garpan los nenitos con máscaras. Pero más allá de que garpen, te arma una pequeña cosa con eso que estoy de acuerdo, me parece que esa parte ahí funciona. Pero bueno, yo arrancaría, no sé qué les parece, con algo que es muy sencillo hacer, que son las diferencias que hay, ¿no? Víctor Pascoe es un fiasco. Sí, no está. Está como fiasco. Podría no estar. Sí, es un fiasco. Es el fantasma, digamos, ¿no? Sí, no es toda esa idea de lo amigable, de lo horrible y amigable que es al mismo tiempo. El rol narrativo que tiene, además, es como, podría no estar tranquilamente en esta película. Sí. Porque aparte era uno de esos, era parte del humor macabro de la primera, Víctor Pascoe. Y acá es como que lo ponen más solemne. Hay una diferencia crucial que es en la forma en la cual sueñan, las cosas que podrían ser reales o no. Sí. En la original podría ser real o no, porque tiene la tierra en los pies cuando Víctor lo lleva al cementerio. Y vos ves que él sale, se levanta de la cama, va, y el cementerio parece real, todo parece real. Y ya en la remake te muestran que la ventana se convierte en no sé qué. Y viste que la de repente puerta se abre y está en el medio de un bosque como que mucho, de nuevo, subrayado. Hay muchas cosas que están como muy marcadas y como puede ser medio burdo. Bueno, o el tema del cementerio, el cementerio indio, donde ocurren las cosas malas, digamos, que es toda una cosa oscura y de noche, cuando en la original es
un lugar en el medio de día, digamos, Sí. como una montaña, y es mucho El más lugar siempre es de día. y es mucho más interesante verlo Sí. en ese plan, como un lugar que es raro, que no entendés bien, no es tipo, esta cueva. No, tipo. claro, porque aparte, digo, que sea de día le quita por ahí la cosa de la oscuridad de no ver, pero al mismo tiempo lo que me parece el trabajo interesante ahí es un trabajo espacial muy bueno, porque vos ves que llegan ahí y no sabes bien, tuvieron que pasar por muchos lugares, qué sé yo, viste un camino como que, ¿dónde está? Está medio lejos, o sea, y aunque sea de día ya es un lugar fantástico por el sentido espacial que se le pone. Y los remakes suben por esa escalera que es del Señor de los Anillos. Es como totalmente Ay, absurdo. como, sí, Una sí. escalera toda de piedra larguísima que parece que es camino a Mordor. No tipo, había igual. Pasa que no te da como la idea general de la topografía de la primera. Incluso ya en la escena dramática, camión atropella ahora Sí. nenita. Eso, es como, están en la casa, pero hay como árboles, no se ve del todo, ves que por un lado lo veía Gage y la otra Sí, no se ve, sí. como que se pierde mucho Y de, te de vuelven a esas amagar con escenas Gage. durante el día, tipo, que las ves así como de una forma muy impactante. Claro, sí, sí. Está todo más cuidadito, pero de una forma medio cagona, porque todo lo que era la marca King de toda esta cosa mucho más rockera que tenía en la primera, como si les diera vergüenza, como que si no quisieran bancarse que hay un componente que era así en la historia. Y de repente hay para mí mucha fue explicación. deliberado totalmente diferente. No, Vamos a sí, hacerla sí. solemne, como bueno, con lo que hicieron con Pasco o el personaje fantasma, que nada, ahora es un fantasma genérico que Sí, dice, sí. dice unas cosas, aparece con su cabeza rota, fin, onda. Y es como realmente lo que dice Julia, podría no estar. Sí, no, podría tranquilamente. Y después el personaje que cambia, que es obvio, bueno, es el de John Lithgow, que está re bien con lo que tiene. personaje? ¿Qué? El de Shad. Ahí va, sí, Pero que hay algo que se pierde, y no solo por la idea de que también debe ser deliberada, no tengas el acento, blah, blah, Sí. pero sino hay algo de que a favor de que para mí había algo que no quedaba del todo claro, que creo que para ustedes no era así, pero en la primera versión, que era como la idea de que ese personaje es bastante oscuro también. Porque tiene como esta atracción hacia ese lugar. Sí. Sí, él quiere a la nena, pero es lo mismo, el amor te lleva a conectarte con ese lugar horrible que una vez que te toca para siempre, además, Claro. ese espacio, y volvés a hacer mierdas. Es que le faltaron los flashbacks de él con su perro por ahí. A esta peli sí, pero Sí. igual el personaje es más oscuro, pero en detrimento de que a mí me parecía como re central la idea de que la casa venían con el viejo, que decíamos en chiste. Sí. Bueno, como la idea de que se une Sí. mucho a la familia, incluso está mucho mejor la relación entre ellos dos. Hay algo que no está en ninguna de las dos, pero que recuerdo en el libro, no me acuerdo los pormenores, pero sé que Luis tenía una relación con el padre re chota, y Ay, ya no me acuerdo. este vínculo con Es este un señor vínculo paternal sano, digamos. raro igual, porque bueno, Pero- todos sabemos cómo. Porque el libro arranca con él diciendo que él pudo haber sido su padre. Sí, Algo así al principio. y vos sí. ves que ellos dos tienen un... Acá es rarísimo. Sí, no, eso no. Podrían haberlo agarrado, eso, porque ya que en la 1 no está, si le vas a cambiar cosas, encontrar cosas copadas que había también. Fueron para el lado de que Shad es oscuro, tiene como una Sí. oscuridad. Pero en detrimento de todo esto, que me parecía que está bueno como que estén ambas cosas. Ese tipo de cuestiones tienen que ver con, de lo solemne, para mí también tienen que ver con lo explícito que son algunos temas, cómo están tratados, y después con la sobriedad. Por ejemplo, los flashbacks de Zelda son muy sobrios, como que no la terminás de ver entera. Que esto, comparando con lo que decíamos antes de la otra, que se ve todo en la otra, no la ves como muere, no ves la reacción de ella, no ves la sensación de felicidad. Es algo un momento que recién después la nena se lo dice a la madre en un momento, pero no está esa cosa del relato que es triste por haber sentido alegría. Que un poco este tipo de flashbacks en la primera película, me parece que tienen un poco esta esencia de King, de la idea de los pequeños cuentitos que hay dentro del cuento. Sí. Y había uno que a mí me encanta, el flashback en la primera, que no está en esta, que es cuando enterraron a una persona. Una persona como de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y que Timmy Baterman. y que le van a quemar la casa, y hay un plano Sí. que no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida, que es ese plano que se ve desde afuera de la ventana, que es cuando están entrando todos, y ves que el padre desesperado está diciéndole no, y que el hijo rompe cosas, está como re loco, y el padre está como no, pero por favor, Timmy, no, como que tratando de amarlo todavía, desesperado porque ve que su hijo es otra cosa. Ese tipo de historias aportaban muchísimo a la mitología. El perro y... El folclore Sí. del mundo. Sí. Tiene el olor a la Y la- tierra donde lo enterraste, dice. Muy bueno.
el fuego, el fuego quemando la casa y que fueron ellos a modo Frankenstein, ¿viste? Es una abominación. Y van y lo queman y esta cosa de... Mirá, este fuego también es resultado de lo que emana este lugar. Claro. Y un poco de esa poética un poco se pierde en esta película tratando de explicar más las cosas. No se banca por ahí lo de... Con un guiño, ¿viste lo del camión que en vez de escuchar Gina es a punk rocker lo llama por el celular una mujer que se llama Gina? Entonces, no lo vi, qué choto que es. ¿A quién querés conquistar con eso, digamos? ¿Al que ya vio la otra y le gustó más la otra? No va a pasar. Por eso, no va a pasar porque no está poniendo la canción que le va a gustar al que vio la otra. A mí me molestó, lo estoy pensando ahora, pero le dan como un énfasis a la casa, como casa encantada, que me parece tipo medio del pedo. Onda, ¿para qué? Como que eso que está como el subsuelo de la casa de ellos, que hay algo raro y como que entra en la parte onírica que, de nuevo, ¿para qué? ¿Por qué existe? Para mí el dispositivo Cementerio Indio me da mucha paja, me parece como súper lazy, como, bueno, y entonces digamos que esto es malo porque hay un cementerio indio. Hay toda una historia atrás en el libro que es chota también, y yo decía, ¿cómo van a hacer en esta época la idea de cementerio indio y cómo van a tratar de tema? Porque... ¿Puedo decir que es chota la historia? A mí me parece que es simple, es una cosa simple, sí, es un lugar común. A mí me da paja. Me parece como que es un dispositivo que explica que podría ser podría ser otra cosa. A veces le dan más o menos explicación y lo que fuera. Me interesaba ver, bueno, cómo lo van a hacer ahora. Lo que hicieron fue no nombrar qué pueblo originario era. Viste que antes son los Micmac, Sí. no sé, bla. Y después tipo tirarle mitología que estaba en el Wendigo, sí. Y como que en un momento, hay un momento de estudios. Sí. Como, ay, qué paja. Que está él con su computadora googleando. Sí. Lo Wendigo no tuvo ningún No sentido. tiene ningún efecto en nada después. La parte de que leían, ahí yo justo fui al baño porque, bueno, es medio larga la película en el cine. Bueno, no, yo quería hablar de lo que pasa. Bueno, eso. Cambian cosas al final de la película en cuanto a que la que reviven es la que muere es la niña y la que revive es la niña. Eso también genera otros cambios, como que en la primera, la niña que no muere es como un personaje que tiene cierto peso, y acá en la remake el niño que no muere tiene un peso nulo, Sí. es como que está ahí siendo un niño. Sí, empiezan a tomar las decisiones como, bueno, ¿qué pasa cuando revive la niña? Si pasa lo mismo que en la 1 y no pasa, y empiezan a cambiar un poco. Sí, ahí se convierte en otra película. Aviso que estamos entrando en zona spoiler. Si no la vieron y no quieren spoilearse, dejen de escuchar el podcast y pongan 5 estrellas en iTunes. Para mí yo ya quería hablar del tema que es el final de la película, que la película derrapa totalmente y toma unas decisiones malísimas. Sí, es que yo creo que es algo imperdonable lo que hace no, pero por una cuestión de la centralidad de la historia y de Cementerio Animales, como esta idea de... Sí, el concepto que la culpa es del tipo. Sí, y la tragedia del tipo. Es un tipo que intentando arreglar las cosas y que no puede. Y además lo que siente un tipo al cagar absolutamente toda la estructura de la cual es responsable. Claro. Y acá es como que si en la primera hay un momento de, no digo reparación, pero el momento donde viene esta cosa que se le viene, que es a tener que hacerse cargo y tener que hacer algo que es lo más terrible que puedes imaginarte, que es tener que matar de vuelta a tu hijo. Vuelvo a decir spoiler por las dudas, si alguno todavía no lo apagó. En el momento en el que está por matar a su propia hija, de repente viene este viraje inesperado en el cual él es asesinado por la mujer que fue enterrada por su hija en 5 minutos y casi como si manejara una cosa de repente no, es antitrágica la película. No, si bien eligió todo el aspecto solemne de la historia en detrimento de toda la parte que, ¿cómo se dice?, más juguetona de la película, aún así... habiéndose metido en la tragedia, decide que no vamos a ver la tragedia, no vamos a tener que soportar cómo él ahorca a su propia hija hasta que muera. Y de repente está toda esta cosa donde los muertos están como conspirando para... Parecido a lo que hacía el policía en la 2, pero como más solemne, de que van a dominar el mundo. Es muy gracioso o algo que así. se crean como, mirá el cambio, es como, agarraste la 2, hiciste una cosa. Y Sí. como, hay algo también en el personaje que no funciona, porque por más de que yo diga que... El personaje del padre. Del padre, el personaje, Louis Creed, por más de que yo diga que Louis Creed es una paja, por eso te digo, en la otra para mí se me transmite esta idea de culpa infinita que siente y que no va a poder manejarlo, y la idea de que no tiene control de nada y no lo puede soportar. Y acá, o sea, el tipo ni mata al gato,
Lo Claro. deja por ahí. Como que es todo muy subrayado en el sentido tonto. Cuando te hacen el juego de que quizás va a agarrar que quizás te atropellan al hijo, ¿no? Que ya vimos el tráiler y sabemos que no. Claro. Y lo llega a agarrar. O sea que además lo llega a agarrar y el otro no está ni en la vista de nadie. Está ahí así. Lo cual le saca la culpa, lo convierte en una tragedia mucho más básica, ponele ¿no? que Una dejó, culpa de alguien, pero digamos. ni siquiera piensa de heavy igual gato. No sé, el chico nunca hace nada, nunca tiene que enfrentarse el gato a. después se pasa a un Sí, segundo plano total, sí. pasa a ser como el gato de adorno de los zombies malos. Sí. Como vienen en el combo con un gato también, esa familia del mal. No, y él como que no se enfrenta a esta culpa infinita. De hecho, es un deseo que está bien el duelo y las ganas de que no se haya muerto su hija y su vínculo con su hija, pero no tiene que ver tanto con esto, con la idea de la tremenda culpa Sí. que tenés de es todo. que pasa a ser más una película que se estaba ahorrando todo el supuesto morbo a hacer una cosa morbosa donde, ay, ahora van a matar al nene y no lo vas a ver, pero vienen todos juntos a matarlo y el padre con cara de monstruo aparece al lado en el vidrio de la ventana y vienen con el gato a matarlo. Que es como una cosa que quisieron agregarle punk a algo que no tenía nada que ver con eso desde un principio. Que es bastante insólito en ese sentido. ¿Qué historia querés contar con eso? No sé. Es muy raro. Es como Es que ¿qué es eso? desecha, tira a la basura la historia Sí. que podría haber contado, porque yo creo que tiene que ver con eso, de no poder soportar finalmente que lo que tenías que contar era una cosa trágica. Por ahí directores que se estaban creyendo que estaban haciendo una mejora con respecto a la película anterior y de repente lo que estaban haciendo era simplemente querían rockearla de una manera más cool. No Sí. sé, me salió decirlo así. pero- No, yo tengo la imagen como fantasiosa de que en un momento alguien tipo de la gente trabajando en el guión del remake le cuenta el final a Stephen King y Stephen King diciendo bueno, dale, puede ser, qué sé yo, dale. Sí, que igual el de buena onda va a decir, sí, me que encanta. sí, está todo bien. Hizo algo medio como shade de Stephen King. Dijo como, no vuelven igual. No vuelven igual. No vuelven igual. Te la tiro. No, y después, bueno, una cosa que sí me gustó del remake o que me pareció como que está bueno, tal vez simplemente por los años que pasaron, es el hecho de que el gato es muy bueno. El gato nuevo es como un asco y está todo sucio y feo y te da como esa cosa de rechazo. De Sí, sentís como el olor ya. animal podrido que no tiene que estar ahí. Son 4 gatos. Son Sí. 4 gatos actores. Son 4 gatos actores y una persona se tenía que levantar todos los días y decir, bueno, ahora agarro este gato, me lo lleno de vaselina, lo lleno de tierra y ese es mi trabajo. Pobre gato, perdón. Exactamente. Sí, esos detalles también tiene, porque cuando la peina a la nena, que se le ve como Ah, todos los clavos esa en la parte, cabeza. sí. y Esa como parte que- está... Igual esa parte... Sí, no está mal, pero está digo, mal. la película se encarga de cuidar más esas cosas que por ahí la potencia del relato general, que por ahí es lo que más La cuida. parte ¿no? en que, bueno, comparado con la 1, con el remake, en la 1, que también es interesante, como todas las decisiones que hace de bueno, agarro al gato y lo llevo a enterrar. Agarro a mi hijo y lo llevo a enterrar. Sí. Eso, lo hace siempre el tipo solo. El padre lo hace solo. Por eso te digo, claro. el vínculo Sí. con Chad no existe. Claro. No existe realmente. De hecho, es medio como este viejo de mierda. A ver qué me querés decir. Oh, que el gato Sí. se murió. Sí, dale, vamos. ¿Y a dónde vamos? Que es como. Claro, pero bueno, en la remake, cuando ocurre el gato, están en diálogo Luis con su mujer y está bastante bien resuelto eso, como cómo escribimos esto sin que la mujer se vaya de la casa, y me parece que eso, cuando lo vi fue tipo, esto está bien, está como que Sí, sí, encontró le la crees, vuelta, le crees. digamos. Es que en esos puntos no es que falla. Yo siento que por eso pasa esto, que entras a la película y sentís que puede tener un re buen puerto. Yo insisto, para mí el tercer acto es el gran problema, porque es donde te das cuenta que todas las cosas que te planteaba no planeaba jugarlas a su favor y que está descuidando lo que había que ver, que es todo esto que estamos diciendo, que es la culpa de él, el problema de él para con todo lo que está haciendo y la forma en la cual esta tragedia toma forma, que es en el hecho de, bueno, vas a tener que hacer esto. Igual, de vuelta, Rachel Creed me parece que el conflicto de ella me pareció más presente y un poco mejor desarrollado. Y Si te metes con el personaje al menos más, entendés el es vínculo. más un protagonista que en la 1. Te puede gustar o no,
pero el vínculo que ella tiene con la muerte y después con ver a su hija cierra de alguna forma. Y hay una historia, hay una pequeña historiecita ahí. El tipo no se entiende ni qué carajo le pasa. Pero bueno. Pero la película se encarga de establecerlo al principio, porque en el diálogo ese sobre la fe o la ciencia que tienen es uno que no está tan claro en la otra película. Y que ahí cobra sentido que él sea médico y que cobra sentido que él se recree que se la banca porque él es científico, pero al mismo tiempo en realidad se fue a un pueblo porque no se bancaba más la guardia de la ciudad llena de muertos. Entonces también él tiene un problemita con eso y eso está bueno también. Los dos tienen sus problemitas con la muerte, pero digo, el arco que tiene ella y su relación cuando la pibita vive, dice, esto no, esto a mí no, hasta el final. Como bueno, hay una historia, gusta, no gusta, lo que fuera, pero con la historia de Luis se desfigura para cualquier lado y bueno, no pasa naranja. Como última cosa, no podemos dejar pasar la espantosa versión de la canción de los Ramones. No es así, no es como bossa nova. Sí, es como, I don't wanna be. Es como más aguda. Es muy fea. Bueno, la canta una mujer igual. A la agudo les molesta porque tengo esta voz. No, pero aguda en un sentido más como llorón, más como pelotudo. Para mí era como... lo jodía ese de que era Pet Sematary versión bossa nova. Nada que ver porque... Sí. Bossa and King, el disco. Bossa and King, I don't wanna... Pero es muy fea. Cierra con eso y bueno, tenemos como la última escena de la familia por favor. Zombie Sí, y después ponen esa canción y es como tipo, what the fuck. Y bueno, esa fue la sensación que nos dio la película y con eso terminamos, ¿les parece? Sí, suficiente cementerio de animales por hoy. Bastante cementerio de animales por un día, así que bueno, esto ha sido La Hora del Miedo. 5 estrellas o muerte. 5 estrellas o muerte, ese es nuestro nuevo eslogan. Así que bueno, nos vemos entre 2 semanas. Yo soy Ezequiel Rivero, Mariano Morita y Julia Otero. Chao. Chao. Adiós.